El 11 de agosto de 2022 se publicó Alquimia Cósmica, con el fin de despertar al alquimista que llevamos dentro. Durante esta serie recorreremos capítulo a capítulo todo el manual del alquimista para poder aplicarlo de una forma simple y práctica en nuestro día a día. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre los números y cómo pueden ayudarnos en nuestro viaje de autoentendimiento. Podríamos decir que el lenguaje universal numérico, en este caso, es otra de las herramientas que tenemos a mano para traspasar este velo que nos impide recordar nuestra esencia ilimitada. Me gusta pensar en esta idea de que fuimos nosotras mismas quienes dejamos codificado atrás de nuestro nombre completo y de nuestra fecha de nacimiento cuál iba a ser, por ejemplo, nuestra visión, qué venía a expandir nuestra alma, qué herramientas tendríamos a nivel de personalidad para desarrollarla, cuáles iban a ser los desafíos que se iban a presentar, con qué talentos podíamos colaborar en este proceso de despertar, de ascensión planetaria, de embellecer el mundo en que vivimos, como cada una quiera llamarlo. Es importante que podamos conocer la energía de los números primero para después hacer efectivamente esta aplicación en el día a día y en todo, no solamente para calcular las energías de tu nombre, sino de pronto querés ponerte un seudónimo en tus redes sociales, querés crear el nombre de una empresa, querés entender las sincronías que aparecen en la hora, entender un sueño que tuviste con determinado número o conocer la frecuencia de la patente de tu auto. ¿Entendés que se pueden hacer tantas aplicaciones entendiendo el significado de los números que genera al final de cuentas esa independencia, que es lo que buscamos con este manual? O sea, no necesito ir a leer todos los libros, preguntarle a todas las personas, soñé esto y qué significa, o qué pasa cuando veo el 11-11, qué pasa. No, si entendés lo que los números vienen a mostrarte y cómo podés vincularlo con la emoción que lo recibiste en el contexto y toda la cuestión, bueno, podrías tener el significado que viene a darte en esta situación lo que sea que estés viviendo. Algo muy interesante que podemos hacer con los números es jugar con algo que podríamos llamar numeróscopo y significa calcular qué ciclo estamos transitando. O sea, nosotros transitamos ciclos que van del 1 al 9, entonces cada año es un desafío particular, pero al mismo tiempo los meses tienen una frecuencia numérica específica, así como los días. Entonces, según nuestra propia codificación, podemos planificar mejor nuestros movimientos, llegando de una forma mucho más certera hacia ese destino que queremos. Esto del numeróscopo puntualmente no vamos a desarrollarlo acá porque se nos haría súper extenso, pero sí te voy a dejar en la descripción el link de un video de YouTube en donde lo explico con diapositivas y toda la información para que puedas hacerlo. Comencemos a entender la teoría de los números. Como habíamos visto la semana pasada y recordábamos respecto de los rayos de que este mundo es dual, o sea que tenemos los polos positivos y negativos, también lo vamos a tener en cuenta desde los números. También tienen un aspecto positivo, uno negativo y también otro de carencia, o sea, cuando ni siquiera hemos activado esa energía. Esto es importante para entender después, según los números que nos correspondan a nosotros, por ejemplo, número de foco o de norte, de destino, poder entender cuáles son las energías positivas de ese número y cuáles son las energías negativas para poder elegir estar dentro del aspecto positivo, que es donde podemos sacarle mayor jugo, mayor provecho a estas energías. Y que si alguna vez nos pasa, que nos va a pasar efectivamente, de alinearnos con las características negativas, sepamos cómo hacer ese traspaso, o sea que primero las podamos identificar y luego hacer ese traspaso pendular
Y aprender a que en vez de que sea tan tosco, tan de golpe, estar de un extremo al otro, podamos hacerlo cada vez más suave y podamos estar manteniéndonos el mayor tiempo posible en nuestro centro. Eso es súper importante para arrancar. Ahora, un tip muy sencillo para que nosotras podamos encontrarnos en el centro es, cuando estemos vibrando desde el aspecto negativo de nuestros números, primero tomemos conciencia y después elijamos dirigir nuestra atención, que es la clave, acá la llave la tiene nuestra atención, hacia aquello que nos haga sentir bien. Y así automáticamente vamos a elevar nuestra vibración y nos vamos a alinear como consecuencia con los aspectos positivos de nuestros números. ¿Por qué? Porque todo es energía y todo tiene frecuencia y los números no son la excepción. Si la frecuencia es esta cantidad de oscilaciones que la onda tiene en un tiempo determinado, basta con conectarnos con aquello que nos haga sentir bien, porque significa que esas ondas van a ser elevadas y altas, o sea, positivas, y por ende se va a formar una geometría, un patrón de recorrido, un patrón de conducta que sea afín a esa experiencia que deseemos experimentar. Como dijo Albert, si queremos resultados distintos, no hagamos siempre lo mismo. Hoy la física cuántica ya está demostrando que no atraemos aquello que deseamos, sino que atraemos aquello que somos. Por eso es importante ser para después hacer, para después tener, y no poner en un trono al tener por sobre el ser. Es decir, a ver si te suena esta frase, cuando me jubile voy a poder hacer esto. Cuando termine la casa voy a poder ser libre y dedicarme a lo que me gusta. Cuando mis hijos sean mayores de edad, entonces voy a iniciar con esta actividad que tan feliz me hace. Es para replantearlo. ¿Qué pasa si yo hoy soy feliz? Si hoy yo me expando y entonces hago tal actividad y en consecuencia tengo tal resultado. Volviendo a los números, es importante que observes, ahí si llevas una bitácora o en el libro mismo hay espacio para esto, me gustaría que observes qué te hace sentir bien. O sea, vamos a ver con qué frecuencias nos hace bien estar, nos alinean y nos suben la vibración. ¿Qué personas te hacen sentir bien, te inspiran, cuando las escuchas te dan paz, te dan armonía, te conectan con el amor, te inspiran? ¿Qué charlas? Por ahí conoces algunas charlas TED o TEDx que te copan. ¿Qué sonidos? Tal vez sean la naturaleza, tal vez sean los cuencos tibetanos, tal vez algún instrumento, algún cantante en particular. ¿Qué colores? ¿Qué formas? O sea, ¿qué geometrías? ¿Qué lugares? ¿Qué actividades? ¿Qué es aquello que cuando te conectas con eso hace que inmediatamente te sientas bien? Ok, eso te pido que lo anotes en una nota del teléfono, en tu bitácora, en el libro mismo, para que sea una especie de cable a tierra, que te ayude a volver a vos, a volver a tu centro, para de esta forma, como te decía antes, activar todas las potencialidades de tus energías y no estar vibrando más desde la víctima, desde los aspectos negativos. Ahora sí te pido que me prestes atención, que me acompañes en este viaje. Espero que estés ahí tomando tu coco bien fresco o tu mate, tu café, según donde estés escuchando esto. Pero acompáñame en este viaje porque vamos a hacer el recorrido de los números. Antes de desarrollarlo completamente, seguime en esta historia. Tenemos este aparente vacío, que sabemos muy bien que no existe el vacío como tal, o por lo menos hasta hoy con la información que tenemos. Y de ese vacío aparece el 1, que el 1 es una energía masculina que va hacia afuera y dice: acá estoy yo, esto quiero, y se planta en la vida con mucha autoridad y decisión, capaz de abrirse los caminos, de tener esa iniciativa. Luego entonces viene el 2, que es una energía más femenina, más amorosa, más dedicada y delicada también, que viene a acompañar, a trabajar
con este 1. De la unión del 1 y del 2 surge el 3, la creación, la creatividad, la palabra, la música, el arte, la vida, el movimiento. Luego de esto viene el 4, que es la materialización, los 4 elementos. Es el momento en que esa palabra y todo lo que estaba en el aire se materializa, se hace tierra, se hace carne, lo podemos ver y tocar. Entonces viene la estructura, los límites, el cuadrado. Después de esto viene el 5, que se pregunta, ¿qué hay más allá de mis límites? Y va y quiere explorar, salir de las fronteras, hablar nuevos idiomas, tener nuevas experiencias, conectarse con la energía sexual, con ir más allá. Entonces llega el 6 y dice, ya viví todo eso y ahora quiero estar en casa, quiero comer rico, quiero poner plantas, sahumerios, aromas, conectarme con los aceites esenciales, con mi familia, con mis amigos, quiero recibirlos a todos. El 7 dice, ya estuve para todo el mundo, para la casa, los amigos y la familia, y ahora quiero estar para mí. ¿Quién soy yo? Entonces el 7 hace el famoso viaje del héroe y se mete hacia adentro para atreverse a obtener esta respuesta de quién es y también para perfeccionar todos los conocimientos espirituales e intelectuales. Seguidamente aparece el número 8, que es la expansión absoluta, esa abundancia ilimitada que nunca se detiene. Ahora que ya sabe quién es, esta persona va a tomar su poder personal y va a ir a comerse el mundo, literal. No hay fronteras. Finalmente llega el 9 y terminamos esta historia en donde tiene todas las energías anteriores integradas y ahora se pregunta, ya que viví todo esto, ¿qué puedo dar de mí al resto? Y es una energía que está al servicio, que tiene una visión humanitaria. Es el momento de dar sin esperar nada a cambio. Es el momento de una gran maestría. Entonces, bellas mujeres que me acompañan en este viaje, estas son las energías del 1 al 9. En la numerología siempre vamos a contar del 1 al 9 y cuando aparece el 10, ya como siempre vamos a reducir a un dígito, si sumamos 1 más 0 va a ser 1 y empieza otra vez la cuenta. Hay excepciones, por supuesto, que son los números maestros de los cuales ya vamos a hablar, que son el 11, el 22, el 33, ¿sí? Que si aparecen no los vamos a reducir. Ahora vamos a meternos un poco más en cada uno de estos significados. Nosotros tenemos el 0 y sabemos que son todas las oportunidades en potencia. El 0 es la nada y es el todo al mismo tiempo. Es una eternidad sin principio ni final. Es la expansión de la energía en forma ilimitada. Ahora, tengamos en cuenta una cosa. El 0 es todo lo que puede llegar a ser, pero todavía no es. Es decir, que va a depender de tu accionar el hecho de transformar esas posibilidades en algo material y concreto para que no quede solamente en un plano mental. Cuando pasamos al 1, vamos a entender al 1 como ese creador, esa energía masculina, todas esas nuevas ideas, esa fuerza de voluntad, esa innovación. Pensemos que el 1 no tiene con quién compararse porque es el que inicia todo el proceso evolutivo. Por tanto, es ese pulso inicial, es esa semilla, ¿sí? Es el que tiene la idea. Y acá está bueno que no te compares cuando tengas una energía en 1, que ya veremos, porque justamente es el que está canalizando las ideas. No hay nadie que haya hecho lo que este 1 va a hacer. ¿Cuál es el aspecto desequilibrado? Y un exceso de autoestima, de protagonismo, autosuficiencia, egoísmo. Ok, no queremos llegar ahí.
¿Sí? Y ahora, si tenemos una energía 1, por ejemplo, en nuestra personalidad, pero no nos resuena nada en absoluto lo que estamos escuchando acá, puede ser que haya que activar esta energía masculina, que falte confianza, que falte iniciativa, que falte voluntad. Si pasamos al 2, como dijimos, es una energía más femenina, de cooperación, de intuición, de emoción. Como el 1 ya actuó, el 2 lo que quiere es sentir desde esa energía femenina. Cuando está desequilibrado se puede volver sumiso, tímido, vulnerable. Y si todavía no está desarrollada, o sea, está en carencia, bueno, no hay una energía femenina, por lo tanto, este ser va a mostrar frialdad o mucha dificultad para poder expresar sus emociones. El 3 es la creación, la creatividad. Como dijimos, la unión de una energía femenina y una energía masculina. Es la trinidad. Es optimismo, es creatividad, es socialización. Ahora, el negativo puede volverse superficial como al mismo tiempo muy distraído o disperso, como que le cueste concretar todas las ideas que tiene. Y si esta energía está en carencia, va a haber dificultades para expresarte, pesimismo, poca imaginación, poca creatividad. Pasamos al 4 y el 4 es la materialización, es la forma, es el hexaedro que ya vamos a ver en un momento, la geometría sagrada. Bueno, acá la vamos a conectar con el hexaedro, los 4 elementos, poder concretar las ideas, la disciplina. Esto que veíamos cuando hablamos del rayo verde sobre la concentración, todo es muy lindo, los proyectos y todo lo que el 3 imagina, pero si no hay disciplina, la disciplina del 4, no podemos materializar nada. Por eso el hexaedro va a ser una geometría que nos va a ayudar a materializar, así como las energías de tierra en astrología. Ya vamos a ver que todo está vinculado. El universo nos habla de patrones y acá te pido permiso para hacer un paréntesis muy importante que me acabo de dar cuenta que no lo dije, pero la numerología que nosotros estamos viendo acá no es para adivinar ningún futuro ni nada raro. Al contrario, es evolutiva, está al servicio del ser, igual que la astrología, igual que todas las herramientas que estamos viendo. ¿Sí? Eso es súper importante. Bien, seguimos entonces con el 4 y ¿qué pasa cuando está en desequilibrio? Y bueno, que la persona puede volverse muy rígida, muy adicta al trabajo o poco expresiva también. Y cuando se encuentra en carencia, bueno, todo lo contrario, o sea, va a faltar sentido práctico, va a faltar disciplina, va a haber mucha desorganización, irresponsabilidad o incapacidad de concretar o materializar los proyectos. El 5 es el momento de la expansión y de la libertad. Por ende, es la vibración de la autonomía personal, de la sexualidad, de estar con los pies en la tierra, pero con la cabeza en el cielo. ¿Sí? Imaginemos esta estrella de 5 puntas. Es poder mantenerse en constante cambio y en constante movimiento. Cuando está desequilibrado, se puede volver muy inconstante, muy rebelde, ¿sí? Como que quiere la libertad a toda costa. Cuando está en carencia, bueno, puede haber esta resistencia a los cambios, esta dificultad para poder comunicar, una rigidez o una autolimitación. O sea, yo directamente me pongo los límites para no expandirme, para no ir más allá de mis fronteras, no hablar nuevos idiomas, entonces no me conecto con otras personas. El 6 es el número del equilibrio. Acá estamos hablando de responsabilidad afectiva, de amor. Acá estamos pensando en la estrella de David, formada con 2 triángulos, lo que significa el equilibrio y la correspondencia, que ya veremos sobre el final, pero tiene que ver con esto de cómo es arriba es abajo, cómo es abajo es arriba. El 6 es muy lindo porque es capaz de apreciar la belleza, de ofrecer su amor, su escucha, pero tiene más que ver con un entorno cercano, a diferencia del 9, como vamos a ver. Entonces aquí es el momento de estar con la familia, con los amigos. ¿Qué pasa cuando está en desequilibrio? Y bueno, que sea sobreprotector, muy celoso, no pueda poner límites asertivos también, o que no pueda respetar los espacios ajenos. Y cuando esta energía está en carencia, bueno, puede haber un desapego familiar, pero
ya tocado como con insensibilidad o falta de cooperación, de compasión. El 7 es el número de la espiritualidad por excelencia. Este número representa los pensamientos profundos, la búsqueda de perfeccionismo tanto intelectual como espiritual. Es un número sagrado porque está enlazando lo divino, o sea, la divina trinidad del 3, y lo humano, si pensamos en los 4 elementos. Por tanto, es un número que busca la toma de conciencia personal mediante el estudio, mediante la disciplina. Cuando está en desequilibrio se puede volver extremadamente reservado, muy rígido, muy intolerante. Y si estuviese en carencia, bueno, va a haber actitudes de superficialidad, poca conexión espiritual o interior. El 8 va a tomar todo el poder personal que recogió después del paso por el 7 y lo va a expandir al mundo con toda la fuerza creadora. Cuando está en desequilibrio puede haber un poder ambicioso, por ahí sin límites, o que esté muy cegado por el cumplimiento de los resultados, sin plantearse los propósitos. Y bueno, también puede ser súper desconfiado y exigente. Y si está en carencia, puede haber dificultad para concretar estas metas más, entre comillas, a nivel laboral o alcanzar objetivos, poner en práctica su talento también, como lo contrario podría haber falta de ambición total, o sea, como un conformismo. Y por último, el 9 son todas las energías integradas. Entonces es un número que tiene que ver con los ideales, con los fines humanitarios, es un número de tolerancia, de apertura espiritual. Y en este caso, cuando está en desequilibrio, bueno, puede haber como una dificultad en concretar las metas más elevadas y que esto le genere una baja autoestima. Y si estuviese en carencia, podría haber como una actitud de indiferencia con respecto a las necesidades ajenas o una falta de compromiso, de ambición, de egoísmo. ¿Qué pasa ahora con los números maestros? Son estos números que están compuestos por 2 dígitos que no vamos a reducir y que solamente se pueden vivir de un modo consciente. Entonces, son números que nos piden un poquito, si es que están, pero también nos dan más. Y si no llegamos a vivirlo al elevado de ese 11, de ese 22 y de ese 33, lo vamos a vivir en la reducción de su dígito base, o sea, a la altura de un 2, de un 4 o de un 6. Si nosotros encontramos en nuestro nombre o nuestra fecha de nacimiento un número maestro, lo que quiere decir es que tenemos un potencial elevado a ser desarrollado. Esto es importante. Ahora, son energías que, vamos a decir, actúan a nivel transpersonal y que se van a vivir en ese nivel siempre y cuando lo hagamos con esa conciencia, o sea, siempre que lo usemos para el bien de la humanidad y de la iluminación de todos. Tenemos el 11, por un lado, que es el mensajero divino. ¿Cuál es la misión del 11? Transmitir la riqueza interior, la apertura espiritual. Es el número capaz de manifestarse como un canal que está conectando las energías cósmicas con la Tierra. Es un ser que está dotado de energía creativa y de energía espiritual, aunque bueno, podríamos decir que es lo mismo, ¿no? Porque la energía que existe aquí es energía creativa, energía sexual. Por tanto, el 11 es el número de la iluminación espiritual. Hay un magnetismo social, hay una capacidad de crear grandes obras literarias, grandes obras filosóficas. Es un guía que está dotado de gran intuición. El 22 sería el constructor del futuro. Es un número que está llamado a realizar grandes obras que le vayan a servir a la humanidad. Pensemos que es como si fuese el 4 potenciado, por ende las obras van más allá de los límites personales y tienen en cuenta acá a toda la humanidad. Es un número de materialización, de altruismo, de ideas nobles. Podría llegar a haber un reconocimiento mundial acá por concretar acciones que tengan que ver con, como decía antes, el bien de la humanidad. Ahora, el 33 es
la más alta vibración de tolerancia, de pureza, de servicio, de serenidad, de amor, que para poder alcanzarla se necesita poder equilibrar todos los aspectos afectivos que no le hagan caer a la persona en la indecisión, en la inestabilidad, en los celos, en la sobreprotección, que son características propias de el 6 en negativo. Bueno, hermosa, ¿cómo venimos en esta clase que apenas está comenzando? Vamos a ver cómo podemos hacerlo de la forma más práctica, pero espero que estés ahí con tu libro, con el lápiz, el papel, para poder empezar a hacer las cuentas y a interpretar un poco la información de tu nombre y tu fecha de nacimiento. Vamos a pasar al primer gran tema que tiene que ver con lo que yo denomino el norte, que sería hacia dónde nos dirigimos. Este dato está dado con tu fecha de nacimiento y sería la llave de la trascendencia, o sea, el gran aprendizaje que tu ser está invitado a hacer para poder evolucionar. Una aclaración muy importante tiene que ver con que, si bien este número, este dígito, va a marcar una energía impuesta, siempre, y acá no hay excepción, vas a tener tu libre albedrío. ¿Cómo calculamos este norte? Vamos a tomar nuestra fecha de nacimiento y vamos a ir sumando todos los dígitos hasta reducirlo a un solo dígito. Si, por ejemplo, acá tenemos a Ana, que nació el 14 de agosto de 2001 y tiene un número de norte, número 7. ¿Por qué? Porque vamos a sumar primero el 14, o sea, el 1 más el 4, que nos daría 5, el 8, o sea, más 8, que es el mes, más el 2021, que sería un 3. Entonces volvemos a sumar, nos da 16, sumando el 1 más el 6 y nos da 7. Siempre vamos a reducir del 1 al 9, excepto que nos dé 11, 22 o 33. Entonces, básicamente, acá lo que hacemos es interpretar con la información que ya tenemos de los números. En el libro está todos los focos del 1 al 9, más los números maestros, todo lo que significa, pero bueno, no vamos a desarrollarlo todo porque se nos haría una clase súper larga, pero bueno, a ver, por ejemplo, si tu foco es el 7, como el ejemplo que dimos, acá el aprendizaje para la evolución está en aprender a tener una energía más concentrada, más analítica, más reflexiva, aprender a escuchar y a actuar según tu intuición, porque hay mucha energía espiritual con este número, y por lo tanto será un camino en donde va a haber individualismo, va a haber análisis interno, va a haber esta especie de misterio, de espiritualidad, de mucho estudio, y es un camino en donde las oportunidades se van a dar en aprender a utilizar la propia sabiduría. Entonces, la meta de este 7 es la meditación y la búsqueda interior. Si me diera, por ejemplo, un 9, bueno, tengo que aprender a ser más humanitaria, más tolerante, más compasiva. El foco va a estar en ver qué voy a aportar yo al todo y me voy a mostrar idealista, compasiva, magnética. Siempre mi dirección va a estar en aprender sobre la compasión y las oportunidades al mismo tiempo van a estar en poder desarrollar ese idealismo, esa creatividad al servicio. Y bueno, va a ser un destino de entrega total. Espero puedas hacer este cálculo tranquila y cualquier duda siempre podés preguntarme, podés chequear en la info escrita o volver a repasar la información de los números para poder ir haciendo tu propia interpretación también, más allá de lo que yo te comparta en este podcast. Vamos a pasar al siguiente punto que tiene que ver con el traje. Si yo tengo que llegar a ese norte, o sea, con la fecha de nacimiento dijimos que tenemos ese lugar al que yo debería llegar
a donde está marcada mi evolución. El traje sería qué herramientas tengo yo para llegar allí. Y está dado con todas las letras de nuestro nombre, del nombre completo legal. Es decir, tal cual lo tenemos en nuestra partida de nacimiento, todos los nombres, todos los apellidos que tengamos registrados, de ahí va a salir nuestro número de traje. Allí tenemos un cuadro en donde tenemos los números del 1 al 9 y abajo cuáles son las letras que equivalen a cada número. Esto puede llegar a ser un poco engorroso, pero si te parece y no tenés el libro, te invito a que escribas los números del 1 al 9, uno al lado del otro, y abajo del 1 vas a poner A, J y S. Abajo del 2 vas a poner B larga, K y T. Abajo del 3 vas a poner C, L y U. Abajo del 4 vas a poner D, M y B corta. Abajo del 5, E, N y W. Abajo del 6, F, O y X. Abajo del 7 vas a poner G, P e Y. Abajo del 8, H, Q y Z. Y abajo del 9 vas a poner la I latina y la R. Ahora, ya tenés la información, sabés cuánto equivale cada letra y vas a poner cada dígito correspondiente a su letra y luego vas a sumar todo. Así de fácil. Una vez que hagas toda la cuenta, te puede dar que, por ejemplo, tu traje es un 3. ¿Qué herramientas tengo yo para llegar a mi norte? Y bueno, tengo toda la creatividad, la versatilidad, la comunicación, la capacidad de expresarme, de ser artista, optimista, de ser sociable, espontánea, de vincularme con nuevas personas, de aprender nuevos idiomas. De esta forma es que se interpreta este traje. Entonces, así del 1 al 9. En este caso no vamos a dejar números maestros, siempre es del 1 al 9. Y por último, vamos a analizar el impulso. El impulso sería, ¿qué es aquello que mi alma desea en esta vida? ¿Qué quiere experimentar? ¿Cuál es esa aspiración más profunda? Esta energía nos habla normalmente a través de nuestra intuición y tenemos que saber escucharla para poder llegar ahí, que también lo vamos a ver más adelante. Pero en este caso lo único que vamos a hacer es sumar las vocales de nuestro nombre. Lo mismo que antes, vas a poner todos tus nombres y todos tus apellidos, pero solamente vas a sumar las vocales para sacar cuál es el número de impulso, el número de nuestra alma. Podría suceder que luego de la cuenta tenga un impulso 1. Entonces lo que mi alma va a querer es manifestarse de una forma independiente, innovadora, va a querer abrir los caminos, crear nuevas ideas, canalizar experiencias que hasta ahora nadie creó, tener una energía masculina activa, marcada. Ahora, si mi impulso fuese un 5, lo que mi alma va a querer es libertad, es vivir nuevas experiencias, tener esta autonomía personal, conocer que hay más allá de sus límites, explorar, viajar, conocer gente. De esta forma funciona el impulso, que en este caso, si aparecen números maestros, sí los vamos a considerar. Por ejemplo, podríamos tener un impulso número 11, entonces va a ser un alma que quiere manifestar la capacidad de vivir a niveles superiores de conciencia. Un alma que va a querer ser guía, que va a querer ser canal de mensajes cósmicos. Entonces hasta ahí vimos la tríada más importante que tiene que ver con la fecha de nacimiento, que nos da este norte hacia donde nos dirigimos, el traje, que son las herramientas que tenemos para llegar a ese norte, y el impulso, que es aquello que nuestra alma desea para ponerse en movimiento. Ahora, hay algo
que tiene que ver, y para mí es lo más importante, porque lo otro, o sea, nos ayuda muchísimo a conocernos, pero esto que voy a decir ahora, podríamos decir que es aquello que nosotros debemos superar para efectivamente graduarnos, como si estuviésemos en el colegio y estamos en quinto año, y de cuarto traemos 3 previas. Yo tengo un montón de talentos re lindos para compartir en el colegio, en la sociedad, pero todavía para poder graduarme y hacer aquello que me gusta, necesito rendir esas previas, porque son un lastre que traigo en la mochila y que si no lo hago no puedo avanzar. Eso tiene que ver con lo que en el libro, en el parágrafo 4, hablamos de mi equipaje, que tiene que ver con qué traigo yo en mi bolso. ¿Qué cosas traigo para lucirme, que serían esos talentos? ¿Y qué cosas traigo porque en el viaje anterior me las olvidé y las quiero aprender a usar ahora? O sea, ¿cuáles son esos lastres, esos pendientes que tengo? Y acá lo que vamos a hacer es sumar cuántas veces en mi nombre yo tengo el 1, cuántas veces aparece el 2, cuántas veces aparece el 3, y así sucesivamente hasta el 9. Si los números aparecen 0 o una vez, significa que es un pendiente efectivamente. Si está 2 o 3 veces, estaría equilibrado. Más de 3 veces sería algo que está destacado, un talento que tenemos para expandir. Para poder interpretar esto y no leer necesariamente todas las páginas, vamos a pensar en lo que hablamos como los aspectos desequilibrados de los números. Es decir, si yo tengo como pendiente la energía del 1, por ejemplo, voy a tener que trabajar la individualidad, activar mis actitudes de iniciativa, de independencia, de originalidad. Voy a tener que aprender a decidir ante las circunstancias. El 2 lo que nos propone trabajar es la autoconfianza y poder manejar adecuadamente la expresión de las emociones. Este tacto, esta diplomacia, aprender a decir lo que quiero decir y no guardármelo 1 año, 2 años, 3 años y un día explotar o que mi cuerpo explote, ni tampoco estar gritando todo el tiempo a la otra persona sin poder bajar un cambio y ponerle un filtro a esto. O sea, es trabajar la diplomacia, es trabajar la decisión, aprender a maniobrar la compañía con un otro, sea un socio, sea una pareja, trabajar la timidez, la cooperación, la paciencia. Los yogis dicen que la ley no escrita es la paciencia. Y acá parece, de verdad, no sé cuántas cartas hice, pero fueron muchas. Y realmente siento que un 90%, o sea, no me puse a hacer los porcentajes, pero la gran mayoría tiene este número 2 ahí como pendiente. Bueno, así podemos ver los pendientes del 1 a 9. Y luego vamos a ver lo que serían los destacados o los talentos. Si, por ejemplo, yo tengo, un destacado número 8, por ejemplo, bueno, voy a tener una gran autoridad, una gran fortaleza, carisma, voy a poder administrar, dirigir. Si tengo el 4, voy a ser muy ordenada, sistematizada, mucho sentido práctico, capacidad de pulir todos los detalles, de poder acompañar a otros en la organización. Este punto espero que puedas hacerlo y aplicarlo ahí en tu día a día. O sea, desde hoy, si ves que tus pendientes son tal y tal y tal número, bueno, que te puedas preguntar, ¿qué puedo hacer esta semana desde mi lugar? Algo que sea chiquito pero posible, digamos, o si te animás a algo más desafiante, mejor. Pero ¿qué puedo hacer yo para activar este pendiente que tengo, para trabajarlo? Imagínate que tenés que ir a rendir esta materia la semana que viene. ¿Cómo podrías empezar a prepararla como primera medida? Y después, sí, una vez que conozcas bien cuáles son tus destacados, tus talentos, ¿cómo podrías hacer para irradiarlos en la sociedad donde te desarrollas? ¿Cómo podrías hacer para compartir con otros estos talentos? Ahí está la magia de las personas semillas.
Lo que sigue después en el siguiente parágrafo en el libro tiene que ver con el numeróscopo que yo te decía antes, que no está escrito así, pero bueno, tiene que ver con este video que te voy a compartir, entonces ahí podrías verlo para ver en qué año estás, en qué mes estás, en qué día, y en base a eso empezar a organizar tu propia planificación. Y para despedirme voy a leerte esto de los ciclos y el desapego, porque es muy importante el no apego, por lo menos desde la filosofía de Joy, que vamos a estar hablando en otras series en este podcast. Pero como nosotros vimos, o verás en el video, al final de cada ciclo de 9 años estamos invitados a hacer un cierre y un balance de las situaciones de cara a lo nuevo que comienza. Es por esto que personalmente estoy atravesando un año 9 y quiero cerrar todo el cuento de Alquimia Cósmica y el cuento de Alquimia 4.4. Por eso yo lo cierro de esta forma, con este acompañamiento, con esta explicación, y lo suelto, y cada persona, así sea que lo vea en 10 años, se apropiará de Alquimia Cósmica en el momento que sea. Y yo sigo mi camino, porque yo siento que estos son seres que nos hablan, que nos vienen a transmitir un mensaje, lo recibimos, lo experimentamos, pero luego hay que seguir el viaje, hay que seguir los desafíos, hay que seguir aprendiendo, y en eso estoy. Por lo tanto, este cierre, este ciclo, nos lleva a hacernos estas preguntas de ¿qué nos sirve guardarnos objetos que hoy carecen de significado para nosotros? ¿Cuántos estamos aquí guardando ropa, guardando papeles, guardando bienes de todo tipo que ya hace años que no usamos? Eso es como una especie de trofeo que nos hace vivir en la ilusión de estabilidad, en la ilusión de permanencia. ¿Cuánta energía estamos estancando? ¿Cuánto estamos impidiendo que circule nueva energía? ¿Qué nos pasa con la incomodidad de presenciar un vacío para darle la oportunidad a que lo nuevo pueda aparecer? La caducidad se pone en evidencia al final de cada ciclo de 9 años. ¿Podemos resistirnos al cambio? ¿Acaso no formamos parte de este universo? El principio de vibración que nos dice que todo está en constante cambio, ¿pausaría su funcionamiento? ¿Cuán liberador es dejar ir? Hacer circular todo aquello que estamos reteniendo pero que no nos pertenece. Todo aquello que ya cumplió su curso con nosotros. Ya lo aprendimos, ya lo disfrutamos, ya está hecho. ¿Por qué no dejar de fusionar nuestra identidad con nuestras pertenencias? Seríamos dueños de nuestra libertad, seríamos dueños de nuestro movimiento. Nos ayudaría a andar más livianos por la vida. Dejar ir es confiar y poder abrirnos a la universalidad. ¿Qué elegís liberar hoy? En el próximo episodio vamos a hablar sobre los astros y cómo nos pueden ayudar en nuestro día a día.